buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a el webinar ¿Qué onda con la reforma educativa? En esta ocasión, tenemos nuestro panel con la maestra Silvia Nayeli Rosas Cruz, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas y maestría en Administración de Instituciones Educativas. También tenemos a la maestra Cecia Elizabeth Solís Martínez, licenciada en Educación Primaria, maestría en Educación. Y también nos acompaña el maestro Martín Rafael Mijangos Carrillo. Él es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Segunda Lengua y maestría en la enseñanza de inglés. Bueno, sin otro particular, les doy la bienvenida. Yo soy Conrado Sánchez del Valle, soy el moderador y vamos a empezar con la maestra Nayeli. Buenas tardes, maestro Conrado, muchas gracias. Voy a partir de que la reforma educativa inició en el año 2013 con la Ley de Servicio Profesional Docente y con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esta reforma educativa fue motivo de mucha controversia y polémica por los tintes políticos y sociales que ésta tenía. Partiendo de la parte social, sabemos que nuestros alumnos se están enfrentando a un mundo más globalizado y que ya no solamente dependen de nuestra educación formal, que es la que se proporciona en el sistema educativo nacional, sino que al finalizar sus estudios, tanto de media superior y superior, ellos deben seguir capacitándose y actualizándose constantemente. Además que las escuelas también ya están entrando en competencia con otros medios de información y conocimientos que los alumnos adquieren por otras ramas como el Internet y las redes sociales. Esto se vuelve un conflicto porque el conocimiento de los alumnos llega antes que cuando están en la institución, y también estos conocimientos no son de todo verídicos, entonces tenemos que influir en el alumno para que ellos sepan reconocer cuándo es algo real y cuándo es algo falso. También tenemos la situación de que tenemos distintos contextos en nuestro país y eso puede influir en que sea una reforma educativa exitosa o que pueda fracasar. Cuando se creó el servicio profesional docente, se pretendía que se mejorara la calidad educativa. Esto a partir de lograr aprendizajes clave, de la integración de un sistema educativo sensible y de la innovación en los procesos cognitivos. De aquí que surgieran diferentes exámenes de evaluación tanto para alumnos y maestros. Para los maestros se buscaba un sistema que tuviera transparencia para poder permitir la selección de los maestros que integrarían nuestro sistema educativo. Esto para seleccionar a los maestros que apenas van a ingresar al sistema educativo, se les pretendía que contaran con los talentos necesarios para la docencia, con un perfil académico que pueda satisfacer las necesidades educativas. Los maestros tenían que presentar un examen y posteriormente, después de 2 años, se les volvía a realizar otra segunda evaluación para ver cómo habían avanzado, cómo habían realizado su trabajo durante esos 2 años a través de una tutoría, y posteriormente se les daba una plaza base, ya que hayan aprobado el curso, digamos, de 2 años en nuestro sistema. También se trabajó con los docentes que ya estaban en el sistema, es decir, los que ya estábamos dentro, que ya teníamos nuestro trabajo, nuestra plaza. Se pretendía que los maestros en servicio se actualizaran y se les pudiera dar un aumento salarial o un aumento en su puesto. Esta situación generó diferentes incertidumbres, estrés y descontentos dentro de los maestros porque también se ponía en riesgo su plaza, ya que si ellos no acreditaban dicho examen, podían quedarse sin su empleo. El examen que los maestros presentaban partía de evidencias, planeaciones, argumentaciones, un examen de conocimientos generales y un examen de conocimientos específicos. Para directivos y supervisores, en lugar de las planeaciones, se les pedía que sustentaran un plan de mejora para los centros escolares. En términos numéricos, durante la aplicación de estos exámenes se vio un avance y una mejora en el rendimiento de los maestros. Sin embargo, eso es en el número, no en las expectativas de la calidad educativa.
Para los exámenes de los alumnos tenemos anteriormente un examen enlace y un examen PISA, que era como un referente de qué tanto los alumnos habían mejorado a nivel nacional. Después se cambió por el examen Planea, con el que se pretendían evaluar el lenguaje y la comunicación y matemáticas. Aquí hubo un aumento en sus puntajes que se reflejaron en el aprendizaje. Sin embargo, se descuidaron otras áreas, como fueron la conducta y la ética de los alumnos. En la parte de los exámenes, se pretendía que los alumnos pudieran alcanzar niveles que los ayudara a salir de no solamente de su entorno social, sino que incluso del país, y que pudieran competir en otras áreas. Nada más que el problema fue el contexto. Tenemos diferentes contextos a lo largo y ancho de nuestro país. No todos tienen el mismo acceso a la educación y a los medios ideales o idóneos para poder desempeñar una buena educación. No todos tienen los materiales ni los elementos que les proporcione esa mejora. Es por eso que en términos numéricos podría haber un avance, pero en términos reales no podemos saber si realmente funcionó o no esta situación. Muchas Gracias. gracias, maestra, sí. Eh, muy interesante su charla, su opinión. Muchas gracias y efectivamente, ¿no? Esto de la incertidumbre de si la plaza es mía o no es mía o la voy a poder tener es terrible, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la maestra Cecia Elizabeth Solís Martínez para escuchar su opinión en la reforma educativa. Hola, maestro, es un gusto, maestro Conrado, gracias. Creo que dar nuestra opinión acerca de lo que es la reforma educativa es una responsabilidad bastante que tomamos los maestros al emitir opinión sobre ella, ya que es una reforma que aún es en proceso, aunque es necesario reconocer que busca construir un México con una educación de calidad que principalmente prepare a los niños para el futuro o a los estudiantes. Es una reforma educativa que busca la inclusión y ser una educación integral. Cuando hago la mención de ser una educación integral, nos referimos a un proceso que implica el desarrollo de las capacidades del individuo. Sabemos que cada uno de los estudiantes aprende de distintas maneras y poseen distintas capacidades. Entonces, la reforma educativa busca integración total a pesar de que todos aprendamos y que todos seamos de distintas maneras. También busca la interculturalidad. Esta se basa principalmente aquí en nuestro país. Contamos con distintos tipos de culturas y distintos tipos de personas que poseen o tienen todavía muy arraigadas ciertas tradiciones. Entonces no podemos los maestros en este caso ir y cambiar tradiciones, sino más bien la reforma educativa nos dice, buscamos una educación que sea intercultural. También al mencionar intercultural me refiero a que debemos de dar una libertad a sus creencias, una libertad a lo que ellos poseen y sobre todo buscar una igualdad y la dignidad de los niños, de los estudiantes. También se busca principalmente que hayan reglas transparentes y claras que premien al mérito. Yo creo que se hacía mención de esto, que la reforma educativa busca principalmente a que los maestros que se presenten y a los maestros que tengan a su cargo a nuestros estudiantes sean maestros que realmente estén capacitados, que sean maestros que al presentar su examen ellos realmente demuestren a través de diversas pruebas que están capacitados para estar frente a un grupo, porque no estamos frente a algo que no vale, sino que estamos delante de personas que son el futuro de nuestro México. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien para que sean un buen futuro? Provee también oportunidades para el desarrollo profesional a través de los ascensos y las remuneraciones económicas. A través de ella también se establecen las obligaciones a las autoridades. Como bien sabemos, esto no solamente es responsabilidad de los maestros o de los docentes que estamos a cargo de los grupos, sino también de la autoridad, de nuestras autoridades, que son las que son encargadas de velar que todo esto se lleve a cabo.
Esto también crea un programa, creo que antes de, tenemos el programa de escuelas de tiempo completo. Con el movimiento que se da a través de la reforma educativa, empezamos y tenemos un aumento. Puedo decir claramente que hay un aumento de 6,000 a 708,000 escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo son de gran ayuda, principalmente en lugares en donde la economía quizás es un poco escasa. Entonces, este programa busca principalmente la inclusión de nuestros estudiantes y buscar principalmente que todos, así como lo dicen nuestros derechos de la Constitución, todos tengamos acceso a nuestra educación. La reforma educativa busca principalmente eso, que todos tengamos acceso a la educación, aún en el rincón más pequeño de México haya educación. Y busca también mejorar los resultados educativos. Cuando me refiero o cuando menciono resultados educativos, me refiero principalmente a que se busque el rendimiento de los estudiantes. Quizás en muchas ocasiones cometemos el error de solo fijarnos en números y de poner un 10, un 9, pero la reforma educativa nos menciona principalmente que debemos de aumentar el rendimiento y capacidad de nuestros alumnos, buscar en ellos la autonomía, que ellos a través de lo que se les enseña defiendan sus derechos y no sean personas a las que vengan y se les diga qué hacer, sino que sean personas conscientes y personas analíticas y sobre todo autónomos, que ellos aprendan y que ellos hagan por su propia libertad y autonomía. La reforma educativa considero que tiene puntos muy importantes a favor, como son la mayor equidad. Y creo que de esto hacía mención en donde digo que se busca garantizar el acceso a la educación a comunidades de muy bajos ingresos. Y considero que esto se ha logrado en gran medida, porque antes de teníamos lugares en nuestro México que no conocían o simplemente su cultura es no ir a la escuela y se basan en trabajar y otras cosas. Pero a través de la implementación de la reforma educativa y el implementar y poner nuevas escuelas en lugares en donde no las había, entonces eso hace también que haya mayor equidad para todos, que haya muchas escuelas en comunidades principalmente de bajos ingresos. Al tener mucha educación, al tener mucha sociedad mayor educada, entonces la reforma educativa tiene un propósito, que es el mejorar los resultados económicos del país. ¿Y por qué digo mejorar los resultados económicos? Cuando tenemos un sistema educativo fuerte, alumnos con pensamientos críticos, alumnos con opiniones autónomas, que no solamente repito lo que escuché y repito lo que digo, sino yo misma formo mis propios criterios y los expongo. Entonces estamos formando personas fuertes, personas que en su momento serán el futuro y entonces a nosotros, al país, darán una economía fuerte, porque entonces yo tengo una mentalidad de sobresalir, yo tengo una mentalidad de ser competente, tengo una mentalidad preparada, entonces a través de esto puedo ir y lograr todo aquello que yo me proponga, un trabajo remunerado económicamente. Entonces la reforma educativa considero que ha sido muy bien pensada porque busca y se amplía en todo esto, en todo lo que los estudiantes deben de ir haciendo. No solamente voy y recibo clases y me asignan un número y ya. La reforma Maestra, educativa busca parcialidad. maestra, perdón, se nos acabó el tiempo, pero muy interesante su opinión. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar al maestro Martín Rafael Mijangos Carrillo. Hola a todos. Bien, hablando sobre lo que son las contras de la reforma educativa, muchas veces tendemos a verlo objetivos, lo que no nos agrade y demás, porque definitivamente que cada gobierno pues va a traer su propia política educativa, entonces no se trata de verlo a manera de crítica, sino como lo vemos dentro del aula, ¿no? No es algo que estemos en contra, sino es más bien como las áreas de oportunidad, porque pues a fin de cuentas ni todo es bueno ni todo es malo. Bueno, pues las áreas de oportunidad de la reforma educativa, iniciando con lo que son los docentes, tienen que ver a partir de la evaluación de la educación.
Los docentes, como bien se mencionó hace unos momentos, la primera crítica fue el hecho de conservar las plazas, ¿no? Esta situación en la que si la plaza es mía, ¿por qué voy a tener que volver a presentar un examen en el cual se me va a estar evaluando constantemente en dónde quedan mis derechos? Entonces, esa es la primera área de oportunidad que tenía nuestra reforma educativa hace unos años. Esta situación no se dio únicamente con los docentes que ya estaban dentro del sistema educativo, sino también tuvo la situación o una situación similar con aquellos que se encontraban en el nuevo ingreso, porque ellos presentaron examen, entonces un examen en el cual se les evalúa con distintos aspectos, distintos criterios. Se les evalúa con cursos, se les evalúa con experiencia y a fin de cuentas se les evaluaba si eran idóneos o no. Se entiende, por supuesto, que es con el fin de que los alumnos tuvieran maestros que sean capaces, maestros que sean adecuados y que dominen la materia, dominen técnicas pedagógicas indispensables para que pudieran impartir bien las clases. Sin embargo, esto también deslindó a que si hubiera mucho lo que es la venta de cursos o que se centrificaran los cursos. Por esto podemos verlo claramente en la actualidad con lo que es el UCICAM, con el hecho de que sacan una lista de cursos que sí son aceptados normalmente de educación, de capacitar más allá de con algún otro recurso, con alguna institución privada, pues no se le toma en cuenta. Entonces, ¿quién me dice a mí que esos docentes no son suficientemente capacitados, pero simplemente no se les está dando la puntuación adecuada para poder ingresar a lo que es el sistema educativo? De igual manera, lo que son es la experiencia y los cursos que se toman se puede considerar el examen. El examen yo creo que es una medida que fue muy certera para poder determinar la eficacia de los docentes, pero que a fin de cuentas se le da un resultado sin una retroalimentación. Entonces, un maestro, tanto el de nuevo ingreso como el que es presentado para permanencia, no podía decir, ok, esta es mi área de mejora, en esto debo de mejorar, o esto es lo que yo necesito estudiar para poder ser un maestro de calidad hacia mis alumnos. Entonces, hablando en el aspecto de evaluación, estas son las partes más interesantes que podríamos decir que hubieran podido abarcarse de diferente manera y que aún hasta la actualidad pueden mejorar. Ahora, en el ámbito de la reforma educativa actual, enfocada en los alumnos, tenemos la situación de que debemos contextualizar nuestra enseñanza, lo cual es algo muy positivo, porque como mencionó nuestra compañera, México es un país multicultural, entonces se debe de valorar las culturas de cada estado, se debe de valorar lo que es los diferentes grupos sociales. Sin embargo, y aquí es en lo que debemos de ser un poquito más precisos, al momento de valorar toda esta diversificación y de contextualizar todo lo que son nuestros aprendizajes, si lo hacemos de manera inadecuada, corremos el riesgo de a un futuro puede ocasionar que un alumno que a lo mejor el día de hoy está estudiando en el estado de Campeche, se mude a Yucatán, se mude a Coahuila, se mude a Nuevo León y al salir del contexto en el que ya se encontraba, se enfrente a una situación en la que no dominan los aprendizajes que tenemos en esta región. Entonces, no es algo completamente negativo, pero sí es algo que tenemos como área de oportunidad, como un contra que debemos de asegurarnos de no salirnos tanto para que pueda perjudicar a los alumnos. De igual manera, procurar que tengan un estándar para poder concursar en evaluaciones internacionales y salgan nuestros alumnos mexicanos con las mismas habilidades que los saldrían los alumnos de cualquier otro país. Entonces, debemos ser muy objetivos al decir, no todas las evaluaciones tienen que ser negativas, porque de repente vemos resultados de muy bajo nivel y decimos México está hasta por los suelos, pero es que México es un país diverso, más bien yo creo que debemos de atacar estas situaciones, ¿sale? Como ahorita menciona la reforma, desde abajo, pero irlas modificando poco a poco para ya lograr una educación un poquito más uniforme. Maestro, muchas gracias. Perdón, el tiempo se nos ha agotado, pero le agradecemos mucho su opinión. Ahora solamente me resta dar una recapitulación de lo que hemos platicado en esta sesión.
y daremos por terminado esta conferencia. Bien, los puntos más relevantes que nuestros panelistas nos han platicado son sobre la reforma nacional. Sí, que ahora los estudiantes necesitan más años de estudio, porque estos estudiantes también están adquiriendo conocimientos a través de Internet y esto complica un poco la labor del docente. Gracias a las reformas educativas, ahora hay exámenes de evaluación para alumnos y para maestros. Estos exámenes buscan encontrar los mejores perfiles para otorgar plazas. Estas plazas, o para los que ya estaban dentro del sistema, no sería una plaza nueva, sino más bien una mejora salarial o una mejor plaza. En otros aspectos también se habló sobre que en México se busca una mejor calidad en la educación gracias a las reformas educativas, una educación integral, es decir, que desarrolle todos los aspectos del ser humano. Y también se busca con las reformas educativas una interculturalidad dentro del país, es decir, que en México hay muchas culturas y se pretende precisamente integrarlas, por supuesto, respetando la libertad de creencias. También se tocó el tema de las escuelas de tiempo completo, lo cual ayuda mucho, sobre todo en las familias donde los dos papás trabajan. Eh, pero también se habló sobre la mejora sobre los resultados educativos, que no son solamente los números, sino también la calidad. Hablamos también de una mejor equidad, es decir, que todos los alumnos tengan la oportunidad de poder ingresar a la escuela. Hablamos también sobre los derechos de los docentes. Por ejemplo, si un docente ya tenía una plaza, que pueda defender, esta es mi plaza. Se tocó el tema de la venta de cursos. Eh, Hablamos también sobre que los exámenes en la reforma educativa, los exámenes para los maestros son certeros en la evaluación de la eficacia de los docentes y por lo mismo ayudan mucho a mejorar la educación en México. Retomamos el punto de que México es intercultural, perdón, multicultural, y se pretende incluir a diversos grupos sociales. También tenemos áreas de oportunidad, es decir, todavía falta trabajo por hacer para lograr que los alumnos tengan una calidad que pueda competir con los países eh, internacionales. Entonces, con esto damos por terminada nuestra charla del día de hoy, nuestro webinar del día de hoy. ¿Qué onda con la reforma educativa? Y los invitamos a una siguiente sesión más adelante. Gracias por su atención.